Hola, mi nombre es Paz Calab y me siento muy feliz de que estés aquí, en mi podcast Medita con Paz. He acompañado a miles de personas hispanoparlantes de todo el mundo a mejorar sus vidas a través del desarrollo personal y la meditación. Y me encanta poder acompañarte ahora a ti también a través de experiencias motivadoras. A continuación vas a escuchar la historia de una persona que un día decidió tomar las riendas de su vida y dar los pasos necesarios hacia su bienestar físico, mental y emocional. Una persona que un día decidió dejar de sufrir y empezar a vivir. Experiencias inspiradoras son ejemplos de personas anónimas que con gran generosidad hoy quieren compartir contigo parte de su historia. Te animo a que escuches la experiencia inspiradora de hoy. ¡Comenzamos! Hola a todas, ¿cómo estáis? Pues aquí seguimos, continúa la vida y continuamos aquí haciendo algo bonito, algo para todas, para poder seguir avanzando juntas, para sentirnos bien, mejor cada día, para tomar nuestro poder y seguir adelante con alegría, con confianza y con paz interna. Hoy aquí, en este episodio de Experiencias Inspiradoras, tengo a una persona que muchas de vosotras ya conocéis. Ella se llama Mónica Akasha y está aquí porque, bueno, pues por muchas razones, ¿no? La primera es porque es un gran ejemplo, es una mujer que ha tenido un recorrido de vida con su propio camino, ¿no? Y con su propio aprendizaje de desarrollo personal. Ha puesto mucho de su parte, eh, ha hecho grandes cambios en su vida y hoy estamos aquí hablando con ella. Ella empezó en el camino del desarrollo personal entrando en Quiero Paz 1, en la primera edición de Quiero Paz, hace ya casi 7 años. Y hoy en día trabaja conmigo, es una de las personas más importantes de mi vida, mi mano derecha a nivel laboral, una persona de mi familia, parte de mi vida diaria, compañera, amiga, confidente y compañera de misión, porque esto no es un trabajo, esto es una misión que compartimos las dos y que estamos mano a mano pues avanzando y dándoos todo lo máximo de nosotras. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos abiertas a compartir y abiertas a dejar fluir lo que la vida quiera que surja hoy aquí y lo que pueda inspirar a todo aquel que lo escuche. Claro que sí, además que estoy segura que va a inspirar a muchas personas porque eres un ejemplo, realmente eres un ejemplo de transformación. Y todo empezó, como estaba yo contando, con Quiero Paz 1. Aún recuerdo que recibí un mail bastante largo, bastante extenso, ¿no? Donde me contabas un poco pues, tu situación y diciendo que querías entrar en Quiero Paz 1. Recuerdo muy bien ese mail, recuerdo muchas expresiones y me pareció súper emocionante que entrabas en Quiero Paz 1 y a partir de ahí, ¿qué pasó, Mónica? Porque eso es lo que quiero que nos cuentes hoy, ¿qué pasó a partir de ahí? Pues a partir de ahí, yo llegué ahí, como bien dices, ¿no? Después de, bueno, en mi ambiente del conservatorio, ¿no? Y mis maestros en ese momento pues querían o veían algo en mí que no comunicaba a nivel de presencia escénica, ¿no? En el escenario y que ocurría algo que había como bajaba el nivel, aunque el nivel que daba era bueno, pero no era el que ellos tenían en mente en ese momento. Entonces, como que siempre estuvo ahí ese hecho de que fuera el psicólogo o de que hiciera algún tipo de terapia y demás. Y yo pues escuchaba esos mensajes y hice varios tipos de terapia con varios tipos de psicología, ¿no? Diferentes, conductista, bueno, todo tipo de terapias, ¿no? Incluso hice un máster de psicología de la educación para analizar yo misma pues cómo habían sido o cómo es, ¿no? El proceso de aprendizaje, cómo aprendemos, cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro y cómo vamos construyendo nuestro aprendizaje. Para mi objetivo al hacer el máster no era solo el poder enseñar a otros, sino el comprender cómo yo había aprendido para poder ver eso que otros, ¿no? notaban o que otros querían cambiar en ese momento en mí, cuando yo quizás de inicio no lo veía como algo, pues algo que me limitase, ¿no?
porque simplemente era mi forma de estar y mi forma de comunicar y la forma en la que pues yo me relacionaba con el mundo, o la que había aprendido a relacionarme con el mundo, mejor dicho. Sin embargo, Ujú. ellos tenían la expectativa de que eso fuera de otra manera. Una Entonces, cosa, Mónica, para poner antecedentes a las personas que igual no conocen tu historia, porque para comentarles de una forma clara, tú te dedicabas a la música, tú eras trompetista y estabas tocando en una orquesta y entonces te pedían, ¿no? que cambiaras algunas cosas, ¿no? Y ahí empezó tu búsqueda, digamos. sí, bueno, antes de la orquesta era ya en el conservatorio, cuando estás estudiando, pues al final la música es algo muy exigente y que has de tener una gran personalidad, por decirlo así, ¿no? Cuando estás en el escenario, pues has de comunicar y has de expresar con todo, no simplemente tocando con el sonido, sino que todo tu cuerpo, o sea, tu cuerpo realmente es el instrumento, todo lo que Mm. está en esa escena es el instrumento. Entonces, la sensación que percibían era que lo que se escuchaba era excelente, pero había una incoherencia con lo que visualmente yo transmitía, ¿no? Y era porque yo eh, tenía tan estudiado lo que tenía que tocar, que estaba tan automatizado que ocurriera lo que ocurriera, eso iba a surgir. Pero el resto era como que yo me disociaba de ese momento del escenario. ¿Y por qué para ellos era un problema o una traba? Pues porque no daban, o sea, no les llegaba pues, lo que ellos querían percibir y porque eso hacía que, Visualmente. sí, y que ese nivel, claro, si hay una incoherencia entre lo que escuchas y lo que ves, pues al final eso se percibe y ellos Ujú. notaban también pues que en las clases yo daba un resultado y cuando había una audición, cuando había un concierto, pues ese resultado era otro, que era bueno igualmente, pero que no, que querían pues que ya que el otro en cuestión de sonido, en cuestión de expresividad y demás, era como era, pues querían que esa parte ayudarme también en ese sentido y también ayudarme en el sentido de que no entendían el hecho quizás también de que pues yo no saliera o yo no me relacionara o yo no hiciera o no tuviera Vida ese social. trabajo sí, de adolescencia o de vida social, pues comúnmente, eh, comúnmente pues, creída dentro de la sociedad, ¿no? Que tampoco tiene por qué ser una u otra. Ya, Y ya, ya. bueno, querían ayudarme en ese sentido y lo hacían desde su visión y desde eso que querían aportarme en mí. Y ¿Tú qué pensabas de todo eso? Porque tú te encontrabas bien, te encontrabas mal, te encontrabas regular, o porque al final es uno, ¿no? Como se encuentre uno, no lo que el otro piense que tiene que cambiar o que tiene que mejorar o que tiene que ser distinto. ¿Cómo te encontrabas tú realmente? yo hasta que eso no llegó a mí, yo no lo vi como, o sea, no estaba dentro es como cuando alguien te dice algo y ya genera esa creencia, porque te lo Ya. terminas creyendo, ¿no? Entonces, yo al inicio, yo recuerdo cuando yo estaba en Asturias, yo no tenía, o sea, no estaba esa objeción en mi mente, simplemente tocaba sin ser consciente. Yo decía, ¿no? O después me decía, es que quizás antes tocaba sin ser consciente y ahora al exigirme quizás más o al buscar también, pues al final para estudiar música pues tienes que hacerlo bien, que tienes que destacar, tienes que llamar la atención porque hay muy pocas oportunidades, pocas plazas y tienes que ser especial, por decirlo así, en algún sentido, ¿no? Para que capten, para que tú captes la atención de ese tribunal que te está escuchando o de ese oyente que te está escuchando. Entonces yo siento que ellos querían mejorar eso en mí para construir y para que yo evolucionara y el camino que ellos conocían pues era un poco ese, hasta que yo ya llegó un momento pues que entre una situación de el límite, ¿no? que ellos también me ponían, pues decidí, digo, vale, pues voy a hacer una terapia psicológica y vemos qué ocurre. Y ahí Ujú. pues lo que veíamos era que la terapia pues no, la chica que estaba trabajando conmigo en ese momento pues tampoco conseguía o sabía cómo ayudarme o cómo em, guiarme en ese proceso. Me derivó también a un psiquiatra porque ella decía que si yo tomaba algo pues eso podía ayudarme a abrirme y a que ella pudiera hacer ese trabajo conmigo. ¿Y Y tomabas algún tipo de medicación? sí, Ujú. y no y seguía igual. Entonces yo decidí probar.
otro tipo de terapia psicológica, otra forma, ¿no? Y tampoco. Preguntamos al tutor de mi máster de psicología de la educación también, me derivó a otro psicólogo y tampoco. Otro psicólogo de hipnosis y pues tampoco. Entonces la respuesta que me da ¿Tampoco te refieres a que probabas unas cosas y otras y no te funcionaba nada para ellos, o sea, para ellos? como pues que no conseguían entrar donde, o no conseguían esos cambios que ellos querían. Y yo, es que no sé lo que he de hacer. O sea, yo me preguntaban cosas y yo simplemente respondía desde lo que yo estaba viendo y sintiendo en ese momento. Entonces, como quizás, como yo no entendía que tuviese que hacer ningún cambio, porque mi manera de... Claro, exactamente, es que quizás no había que hacer ningún cambio de nada, ¿no? Entonces no había nada que cambiar. Claro, entonces iba probando hasta que pues coincidió que mi maestro tenía una alumna que tocaba el violín y a la vez era psicóloga y a la vez estaba haciendo coaching. Entonces me dijo, ¿por qué no haces las prácticas con ella? Y ahí fue cuando yo estuve tiempo haciendo las prácticas con ella y ella me dijo que era imposible hacer un proceso de coaching conmigo. Y ahí pues apareció en Facebook pues despierta lo que era Despierta el poder de tu mente, ¿no? Que era visualización creativa. Y ahí surgió ese mail, ¿no? Y yo en ese primer mail lo que te dije era que esta era la primera vez que no acudía a alguien porque desde otro sitio me estaban dirigiendo para ir, ¿no? Sino que era la primera vez que yo decía, voy a hacer esto y lo elegía y lo hacía yo. Y sé que te dije, que te conté lo de, me han dicho que el coaching, que es imposible hacerlo conmigo, ¿no? Y te pregunté en ese sentido si eso me podría, o si yo podría, si eso me podría ayudar en ese camino, ¿no? Y Mm. así surgió todo, o sea, así llegué como, como algo que decir, sí, como una salida, ¿no? Como yo verlo así. Yo creo que el cambio y lo que para mí tiene el mensaje de todo es que ese momento fue el que yo elegí y el que yo decidí. Y los otros Eso, momentos era como que me estaban pues, llevando ahí y me estaban, sí, impuestos y al final, pues mm, yo sentía que debía de responder por el otro ya, y no por mí. Entonces en ese momento fue en el que dije, quizás de alguna manera basta de dejarme guiar por fuera, sea lo que sea, y voy a hacer esto porque lo elijo y porque lo quiero hacer yo claro, y claro. y sin pensar en cambiar nada, sino pensar Entonces, en aprender ujú, y conocer, conocer y conocerme a mí, como dije que había empezado ese máster de psicología de la educación con el único objetivo de conocer cómo aprendo, cómo se construye pues, mi forma de ver el mundo, cómo se había construido la forma en la que yo estaba viendo el mundo en ese momento. ujú. Entonces tú te inscribiste en el curso gratis Despierta el poder de tu mente, que es el previo a Quiero Paz. En ese momento era la primera edición de Despierta el poder de tu mente, porque era la apertura a Quiero Paz 1. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado desde ese momento, Mónica, que tú decides entrar en Despierta el poder de tu mente hasta el día de hoy? ¿Qué cambios ha habido? ¿De qué te has dado cuenta? ¿Para qué te ha servido? Podemos hacer un recorrido en todas las etapas hasta la persona que eres hoy. ¿Cómo era la Mónica de antes y cómo es la Mónica de ahora? Pues yo creo que lo que fui haciendo es quizás conectar más con lo que quizás los que estaban mirando antes desde fuera eh, veían como algo que querían cambiar y yo creo que he conectado más con eso, con mi esencia, con Mm, esa forma de ver, de mirar y de ser sin cuestionarme cómo es la sociedad o cómo he de ser ante la sociedad o cómo ha de mirar la sociedad o qué he de hacer según la sociedad, sino conectar con lo que siento que de alguna manera me llega y me dista el corazón o me dista la intuición o me dista alguna sensación. Y creo que paso a paso en todo lo que he ido haciendo, en Quiero Paz como en el resto de programas, ¿no? De alguna manera conseguía que yo fuera encontrando ese hogar, encontrando esa esencia y encontrándome ese sitio donde puedo estar sin ser juzgada, sin juicio, simplemente por ser.
por ser un alma que está aquí y un alma que está viviendo una experiencia, sea cual sea. Y creo que ese es el camino, ¿no? El camino al que me ha llevado cada experiencia, cada programa, cada taller, cada encuentro, cada compartir con toda la comunidad, con los alumnos, generalmente con todo, ¿no? Y me ha llevado ahí, pasito a pasito, y cada vez profundizando en diferentes formas y diferentes maneras de mirar. ¿Te ha llegado a conectar con tu esencia, con tu autenticidad, con tu ser interno? Porque dejando la personalidad a un lado, dejando el cuerpo, que es nuestro vehículo, dejando la mente, dejando la emoción, dejando todo lo con lo que nos identificamos, que no somos eso, lo que nos queda auténtico de verdad es el ser profundo. Y todo el camino que estamos haciendo es hacia esa autenticidad, ¿no? Sin juicio, como tú dices, sin comparación, sin crítica, sin autocrítica. Y, y ese camino es un camino de amor hacia uno mismo, es un camino de amor hacia ti misma. Esos cambios que tú has hecho, esos programas que tú has tomado, ese recorrido que tú has hecho, ¿cómo ha influido en tu vida material como ser humano? Porque ha habido muchos cambios en tu vida. Pues dejando morir lo que ya no estaba ahí, o lo que ya había cumplido su función y su misión en esa vida, ¿no? Que era pues en una parte pues ese mundo donde era Mónica Trompeta, ¿no? Donde te llamaban o te identificaban como Mónica Trompeta, y un mundo en el que estaba desde los 5 años que empecé el lenguaje musical a los 7 años que empecé con la trompeta, y de ahí pues toda mi vida, pues mi niñez, mi adolescencia y bueno, el hecho de venirme a Madrid, el hecho de estar aquí en Madrid ahora, pues fue por ese recorrido, ¿no? Porque yo buscaba dónde estudiar y dónde formarme y dónde terminar esa carrera musical. Y, y todo eso llegó un momento que yo sentía que estaba desconectada, que de alguna manera eso que yo sentía, que antes hacía y que antes podía estar ahí horas y horas y podía estar el día entero pues estudiando o tocando el instrumento, pues llegaba un momento que me di cuenta que no, que mi foco estaba en otro sitio, que mi interés y mi vibrar estaba en otro sitio. Y yo creo que poco a poco pues fue surgiendo esa desconexión hasta que pude reconocerlo y pude mirarlo. Además, recuerdo que en mi primer cambio de año contigo fue en 2020, porque yo nunca había podido hacerlo porque siempre tenía conciertos, pero puesto que... Ejercicio del cambio de año del evento que vamos a hacer ahora, Tu Mejor 2023. En ese año era el 2020, ¿no? Sí, o sea, el 2020 para el 2021. Ujú. Y yo pude hacerlo porque ese año se había cancelado todos los conciertos, estábamos con la pandemia y todavía ya podíamos reunirnos y demás, pero no se podían hacer todavía conciertos, entonces yo no tenía gira y pude ir al evento, ¿no? Ujú. Y creo que digo que es significativo porque recuerdo también que estábamos haciendo un proceso de coaching y tú me llevaste a plantearme y a decidir y a poner sobre la mesa si iba a opositar o no iba a opositar, que dejara de darle vueltas, pero que tomara una decisión firme de si opositaba o no opositaba, ¿no? Ujú. Y, y casualmente el ejercicio de fin de año fue en diciembre de 2020 y yo en febrero, el 24 de febrero de 2021, pues fue donde decidí, bueno, lo decidí el día 15, día de mi cumpleaños, ¿no? Día 15 de febrero, pero fue donde decidí pues dejar atrás esa Mónica Trompeta, dejar atrás esa experiencia de vida que sentía que ya había cumplido su fase, su camino y que ya me había dado todo lo que me podía dar, Ujú. que era el momento de, de seguir por donde estaba vibrando desde hacía ya pues, tiempo, ¿no? Justo antes de la pandemia. Claro, y ahí también, pues lo que surgió en paralelo fue que llegó la pandemia, efectivamente, que estábamos haciendo un proceso de coaching, yo te estaba haciendo un proceso de coaching y que te dije, bueno, Mónica, ahora ya eh, vamos a, vamos a hacer un cambio porque necesito a alguien que me ayude con redes sociales, te lo intercambio
por las sesiones de coaching, entraste tú a ayudarme primero con redes sociales y, y bueno, pues cada vez más, hasta que eres la jefa de toda esta comunidad. Eres una persona que todo el mundo la quiere porque ayudas a muchísimas personas, gestionas em, pues la escuela, gestionas todo lo que vamos haciendo, ¿no? Todo lo que vamos lanzando, todos los programas. Hay una parte de muchísimo trabajo por detrás que gestionas tú con otras personas y tienes un papel fundamental en este proyecto, que aunque tiene mi nombre, porque es Paz Calab, pero como yo siempre digo, Paz Calab somos Mónica y Paz. Y es así, ¿no? Porque estamos mano a mano, estamos prácticamente casi vivimos juntas, ¿no? Porque ahora mismo tú estás en una habitación y yo estoy en otra, pero estamos las dos en mi casa y hoy es domingo, además, todo hay que decirlo. Entonces, pues ha sido como que la vida nos ha puesto en un lugar a las dos, ¿no? Donde hemos visto la oportunidad, hemos empezado de una forma poco a poco y bueno, enseguida también es verdad que como llegó la pandemia, pues enseguida pues te pedí enfocarnos las dos a todo lo que venía, ¿no? Con toda la parte online, ya llevamos tiempo, ya llevamos Quiero Paz hasta la sexta edición y bueno, pues al enfocarnos ahí, pues también necesitamos más equipo, más personas para impulsar todo. Y hasta hoy, ¿no? Que estamos aquí ahora mismo preparando el evento Tu Mejor 2023 y, y todo va siendo mágicamente maravilloso porque estamos acompañando a muchas personas en su bienestar, estamos acompañando a muchas almas a que comprendan, pues como tú comprendiste en ese momento, ¿no? Que no había que ser de una forma, que no había que seguir las creencias sociales, ni había que, que estar en un lugar donde estemos disimulando, ¿no? Forzando una vida, sino que hemos de conectar con la autenticidad, hemos de preguntarnos quién de verdad somos y cuando de verdad podemos decir la respuesta verdadera es cuando hemos dado con la clave, ¿no? Que no somos nada de lo que pensamos que somos. Entonces, todo este camino, desde luego que te lo has ganado, como se podría decir, ¿no? Paso a paso, porque has puesto todo de tu parte, Mónica. Y yo siempre decía, Mónica es la alumna más aplicada que tengo, está en todas las conferencias, siempre está participando, siempre está dando su opinión, siempre está en todas las ediciones, ¿no? Y, y finalmente, pues la vida también sabe, ¿no? Cómo llamar la atención, cómo tú me llamaste a mí la atención, ¿no? Como persona aplicada, disciplinada, comprometida consigo misma y con la comunidad también. Y, y bueno, pues todo derivó en estar juntas en este proyecto con otras personas que están alrededor apoyándonos. Sin embargo, tú y yo, pues somos el núcleo duro, como se puede decir, del proyecto y las que siempre estamos, ¿no? Porque hay colaboradores que pueden entrar, pueden salir, pueden estar una temporada que se necesita más ayuda o menos ayuda, pero tú y yo estamos, ¿no? Como esa base sólida. ¿Qué ha supuesto todo esto para ti también? Porque para ti es un cambio de profesión, es un cambio de vida, es un cambio de muchísimas cosas, Mónica, porque tu vida ha cambiado completamente en estos casi 3 últimos años. ¿Qué ha supuesto para ti todo este cambio? ¿Y cómo te sientes en este cambio? Pues para mí supuso una liberación, porque yo desde ese 2020, ¿no? que comenzamos en marzo de 2020, que comencé a ayudarte con las redes sociales y demás, yo seguía en mi rol de Mónica Trompeta, aunque no había conciertos porque estábamos en el confinamiento, ¿no? Pero sí que después, cuando volvieron los conciertos en septiembre, incluso antes, en junio, yo en mi vida había estado sin tocar antes de final de carrera, estuve una semana sin tocar por una pequeña distonía, pero antes de ahí nunca había estado 2 días sin tocar. Y en el confinamiento no toqué casi ningún día. Y es más, recuerdo que pues cuando surgió Vuela, ¿no? que tú me dijiste que te gustaría que tocase y yo te dije, pero es que llevo desde marzo sin coger el instrumento. Lo había cogido 2 veces y por un compromiso también con la orquesta, ¿no? Y no sabría decir el motivo por el que no la cogía, simplemente porque mi energía estaba puesta en otro sitio, estaba puesta en escuchar conferencias, estaba enfocada en el desarrollo personal, en el aprendizaje y en todo lo que me estaba nutriendo y me estaba llenando, ¿no?
y creo que, o digo, mejor dicho, que para mí supuso una liberación porque mi inconsciente sabía que esa Mónica Trompeta seguía ahí, que no estaba estudiando a diario. Y es como cuando tú estás entrenando una carrera o tienes que hacer un maratón y no estás entrenando a diario. Entonces, aunque Es entrenes 3 días doloroso. a la semana, si entrenas 3 días a la semana y paras 4 días, el día que vuelvas a entrenar vas a sufrir ese entrenamiento porque tu cuerpo no tiene la fuerza, no tiene la resistencia para aguantar esa intensidad del entrenamiento, ¿no? Y era un poco lo que yo sentía en esos momentos. Yo sentía que a una semana de tener un concierto, ya en septiembre de 2020, pues yo sabía que o me pongo las pilas o no voy a aguantar las 3 horas de concierto. Y era un esfuerzo para mí el ponerme a estudiar, porque encima cuando me ponía a estudiar no obtenía lo que quería. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no tenía ese nivel de resistencia o ese nivel de fuerza física. Es como si quiero coger una pesa, ¿no? Que mi brazo no está preparado para soportarla. Entonces el nivel de sonido no era el que yo quería. Entonces me agobiaba porque no estudiaba y cada día que pasaba era un día que me decía, no he cogido la trompeta, y luego estaba esa responsabilidad, ¿no? De decir, tengo un concierto y he de dar lo máximo de mí, que era lo que hacía cuando estaba en los conciertos, pero que aún así yo sentía que no estaba siendo de alguna manera ni honesta conmigo ni honesta con la orquesta, ¿no? Y eso fue también lo que le comuniqué a la orquesta y mi forma de decirles, yo estoy aquí súper a gusto, pero el motivo por el que hago este cambio no es por la orquesta, sino es por lo que yo estoy sintiendo y porque yo estoy sintiendo que mi vida me está pidiendo otro camino. Mm. Y fue Y ahí. ahora, en este lugar donde estás, ¿qué es lo que sí estás ganando, Mónica? En este lugar me refiero a mirándote a ti, a tu propio desarrollo personal, dedicándote, pues, en este proyecto que estamos totalmente involucradas, pues mucho tiempo al desarrollo personal desde muchos lugares, desde hacia ti, luego desde hacia los demás, por supuesto. ¿Qué es lo que sí está surgiendo? ¿Qué es lo que sí estás ganando? Yo lo que siento, o sea, no siento que dedique o que invierta tiempo, simplemente siento que estoy ahí, que estoy en esa presencia y en esa misión y en esa entrega. Y el resto es o sea, como que estoy en la experiencia y en ese momento en presencia. El tiempo surge cuando yo ya puedo estar pensando en otra cosa o yéndome, ¿no? A la sociedad, que para mí en mi día a día ni siquiera existe el tiempo, porque no tengo, o sea, no hay un horario que diga a las 2, por ejemplo, ¿no? Voy a comer, a las 9 desayuno. O sea, el tiempo lo está marcando mi sensación corporal, como cuando tengo hambre. Me Mm. muevo en los instantes en los que mi cuerpo requiere ese movimiento, ¿no? O mi cuerpo dice, ya has estado demasiado tiempo sentada, muévete o haz un cambio de estado y vuelve a conectar. Entonces, para mí es estar en esa conexión y en esa entrega pues, a estar aquí para hacer posible pues que surja todo, ¿no? Y estar cumpliendo y en ese propósito y en esa misión. O sea, Y desde luego que estás súper comprometida, Mónica, porque, bueno, es que todas las personas que estamos cerca de ti lo sabemos, que eres una persona comprometida, eres una persona leal, eres buena persona, tienes paciencia, eres tolerante, eres generosa, o sea, que es que todo lo que pueda decir de ti es que me quedo corta y no solamente lo digo yo, es que lo decimos todas las personas que te tenemos cerca porque es que eres amorosa y eres generosa y eres de corazón, así que da gusto tenerte cerca y como yo siempre digo, a mí me vino la Virgen María, Dios, un ángel a ver y te trajo a mi vida y ya está, ¿no? Ya es como estar en una compañía que sabes, que yo sé que es la compañía que quiero tener conmigo, ya cogidas del bracito hasta que seamos muy mayores, ¿no? Como cuando esa persona que ya sabe que se casa para toda la vida y que ya está, ¿no? Pues al final sabemos que cuando se juntan dos mentes o más se crea una mente maestra y desde luego pues nosotras nos hemos unido en este dúo y hemos generado una mente maestra que nos acompaña siempre y además es una mente maestra generosa y amorosa que está con nosotras y que nos guía y que nos hace que sigamos hacia adelante y que sigamos además con ilusión
y con alegría. Entonces, estaba pensando ahora, ¿tú has vivido ya desde fuera tu mejor 2021, luego viviste desde dentro ya organizando tu mejor 2022 y ahora estás viviendo, que estamos hoy a muy poquitos días, bueno, cuando este podcast salga el lunes estaremos a 5 días, 6 días, ¿no? Porque es el sábado 17 de diciembre, a 6 días de tu mejor 2023, que sería el tercer año que tú estás involucrada de alguna forma en este evento. ¿Qué fue para ti y qué es para ti este evento? Este evento que este año se llama Tu Mejor 2023, porque siempre miramos hacia el año que está a punto de entrar. ¿Qué ha significado para ti, para Mónica? ¿Qué ves que ha significado para los demás en estas 2 últimas ediciones? ¿Y, qué crees tú? ¿Para qué crees y para quién crees que es tu mejor 2023? Pues mira, para Mónica, y en esta reflexión pues caí ayer justamente, y no sé por qué vino esa reflexión a mí, ¿no? Pero para Mónica el haber hecho tu mejor 2021, perdón, tu mejor 2000, sí, tu mejor 2021, o sea, el primero, el que yo hice, Primero, el que tú escrito, hiciste como alumna, digamos. el que hicimos en casa de Alicia, ¿no? Ujú. Eh, Aunque haya sido consciente ayer, ¿no? Pues supuso que llegase ese febrero y yo tomase esa decisión. Y quizás yo no lo escribí, tendría que buscar, ¿no? Pero quizás yo no lo escribí en ese cuaderno y en esas preguntas, ¿no? Pero con esto quiero decir que pueden surgir cosas que nosotros no estemos em, manifestando o escribiendo en ese momento en el ejercicio, pero ese ejercicio y esa experiencia nos lleva a colocarnos en una energía que en el transcurso del tiempo o de esos meses o de ese año, ¿no? Va a Ujú. hacer que surjan cosas pues que quizás pues en ese momento cuando hicimos el ejercicio ni siquiera nos habíamos planteado o que sí Es verdad. estaban pero que no habíamos reconocido. Así es. Y ayer tomé conciencia de que justo era mi primer ejercicio de cambio de año, porque yo había hecho todos los programas y repetido todos los programas, pero justo ese era el único ejercicio que no había podido hacer porque no lo había online, porque solo lo hacías en la casa del Solo lo alumno. hacía presencial entonces, sí. Entonces no había tenido la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y ese fue mi primer año y pues supuso que en ese 2021 pues cambiara radicalmente mi vida, ¿no? Que tomara esa decisión y que soltara a esa Mónica y esa profesión, ¿no? Ujú. Y con respecto al- a tu mejor 2022, pues para mí fue un regalo, creo que para todas. Recuerdo momentos inolvidables, pues reencuentros, el poder ver a personas con las que habíamos hecho procesos muy intensos, personas con las que habíamos compartido en muchos de los programas online y Mm. tener ese espacio para, para sentirnos, para vernos, que no quiere decir que cuando estemos online no lo hagamos, pero como decía, no recuerdo quién era, si era Silvia o era Sandra, ¿no? El poner cuerpo a la cara, ¿no? El ver y el compartir desde ese otro lugar que para mí no deja de ser el mismo, pero quizás es eso, quizás se expresaba más y se sentía esa conexión y esa alegría, sobre todo. Yo lo definiría como esa alegría de la gente por los reencuentros, esas ganas de verse y eso que muy pocas veces, pues, cuando estamos online o cuando estamos en el día a día, pues que no valoramos, ¿no? Y es esa, esos saludos, esas ganas de conectar unos con otros, de estar ahí, de ese encuentro. Y como decía ayer, ¿no? Es un momento en el que realmente estamos conectados con lo que somos y ese mundo o esa Matrix se queda a un lado, ¿no? Porque es un día para estar en presencia, estar en conexión y conectar con esa magia que es la vida. Y la magia, como tú decías antes, no solamente surge en ese momento del evento, ya sea presencial o en online, la experiencia es maravillosa, sino que luego queda en nosotras para siempre. La transformación es interna, todos los ejercicios que se plantean, tanto de escritura como visualizaciones, como meditaciones, como mantras, como todo lo que se hace
es a un nivel muy profundo y queda para nosotras y crea cambios ya internos que van a favorecer el caminar del día a día, del mes al mes, del año a año. ¿Cómo tiene tanta fuerza un ejercicio de un día que puede marcar una diferencia en una vida completa y siempre para bien y siempre para conectar con la abundancia, siempre para conectar con la belleza de la vida, siempre para soltar cargas que ya no nos corresponden y abrir puertas hacia la autenticidad, hacia la alta estima, hacia la valentía, hacia darnos cuenta que somos capaces, ¿no? Y todo esto es muy valioso, porque no es solamente un día, un evento, un ejercicio, eso es casi una excusa, ¿no? Es un viaje hacia el interior de uno mismo y para eso no hace falta tomar cosas raras ni irte a meditar al Tíbet, que irte al Tíbet es maravilloso, igualmente, ¿no? Pero quiero decir que se puede hacer desde un lugar mucho más cercano y que se puede hacer cuando de verdad está organizado para que sea así el proceso, pues es un proceso profundo y maravilloso que va a durar toda la vida. Sí, además, algo importante para mí, creo que, pues que muchas veces cuando nos ponemos objetivos o cuando queremos conseguir retos y lo hacemos, ¿no? Todos los años, esos propósitos, esos famosos propósitos de Año Nuevo, ¿no? Creo que en el evento va más allá de eso y no te conecta con ese propósito mental que muchas veces los generamos y los creamos desde la mente, desde lo que quisiera la mente o desde eso, lo que socialmente o se quisiera mejorar, ¿no? Sino que todo ese proceso que se va construyendo a lo largo de ese día, de cada práctica, de cada ejercicio, de cada reflexión, lo que lleva es a conectarnos con propósitos más internos, con propósitos más quizás más inconscientes y que vienen más de la esencia y del camino que nos marca la vida, ¿no? Porque como dije antes, puede ser que tú hayas puesto un propósito, pero que ese propósito haya venido de la mente y que digas, pues no es que no consiguió ese propósito, pero es que quizás no estás viendo el propósito real que te estaba mostrando la vida y el propósito que sí que estás en ese camino, porque al final, pues eso, la vida sutilmente nos va mostrando señales y hay veces que las vemos y hay veces que no, ¿no? Como Que no tú podemos decías verlas. antes, pues quizás el que yo tomara esa decisión ya estaba marcado y ya estaba mostrado muchos años antes cuando recuerdo, ¿no? En el sueño de Vicky, que estábamos en los desayunos con el sueño de Vicky, que te preguntaron si yo trabajaba contigo. Y ahí Sí. pues, la vida estaba marcando y quizás pues ni tú ni yo éramos conscientes de nada de esto, ¿no? Y son señales que están ahí, que surgen y cuando miramos para atrás, pues comprendemos. Mm. Sí, no, ni siquiera me preguntaron, me dijeron, no, que Mónica, la persona que trabaja contigo, y dije, no, es que he venido con ella, hemos venido juntas en el coche, pero ha venido con su entrada para estar aquí. Y sí, muchas veces lo comentaban, ¿no? No, la persona que te ayuda, porque a veces pues llegábamos antes las dos, porque íbamos en mi coche juntas, estábamos poniendo el proyector, colocando las sillas, tú me ayudabas, ¿no? Decían, no, Mónica, la chica que está contigo trabajando, ¿no? Y fueron varias veces las que la vida me dio este mensaje y yo decía, pero ¿y por qué me lo dicen tantas veces? No me acuerdo que se lo comenté a David también, dije, fíjate, y fue David el que me dijo, oye, pues igual Mónica, ¿no? Te podía ayudar en algo, ¿no? En el proyecto y tal. Digo, pues la verdad es que sí, ¿no? Y ahí empezó a surgir todo lo demás, ¿no? Algo tan evidente, que ahora era tan evidente, ¿no? Pero que en ese momento pues estás mirando hacia otro lado, ¿no? Porque la persona que está ahí tiene otro rol quizás o tiene, claro, pues para mí no era música, no era Mónica trompeta, pero era Mónica, una persona que había dedicado toda su vida a la música y que estaba en ese camino. Entonces era impensable para mí entrar ahí, ¿no? Pero claro, ya después de estar tan cerca y conocer desde en primera persona todo lo que tú estabas anhelando, pues ahí sí que fue cuando surgió, ¿no? Realmente, porque al final estábamos buscando lo mismo. Lo que busca también quiere ser encontrado, ¿no? Y tú y yo sin darnos cuenta, igual a ti no se te habría planteado nunca la idea de decirme que querías hacer algo conmigo a nivel laboral, ¿no? Porque igual tú pensabas que tampoco eras tú el perfil que yo estaba buscando. Y yo pensaba que tú no estarías interesada en entrar en el proyecto, sin embargo, en el fondo nuestras almas estaban ya se habían encontrado
y lo único que teníamos es que darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta del mundo material de cuál era el sentido, ¿no? Y eso surgió con el primer mail que tú me mandaste. Sí, Ahí además, realmente no nos podíamos dar cuenta, evidentemente. además también pues coincidió que yo te conocí vía online, ¿no? Pero coincidió que mágicamente pues el centro donde en el que tú estabas dando pues sesiones y cursos y demás, la Casa de la Luna, pues coincidió que hizo que yo estuviera trabajando en un colegio al lado y además yo estuve en ese colegio pues muy poco tiempo y yo creo que el hecho de que yo estuviera trabajando ahí era simplemente para hacer esa conexión. En el momento que está hecha esa conexión, pues esa función del colegio Deja. trasciende y va a otro lugar. Por eso digo que lo que sentí fue que en cada paso del camino, ¿no? Que había cosas que llegan, vienen, se muestran para que tomes la dirección y en el momento que la tomas ya ha cumplido su función y ya ha cumplido su misión. Sí, a veces no nos damos cuenta, porque tú y yo podíamos no habernos dado cuenta en la vida de que esta unión era ya, ¿no? Que la vida ya nos había puesto por delante, que no era una relación de una persona que busca algo y otra persona le ofrece algo, ¿no? Sino a nivel, digo, por etiquetarlo de alguna forma, un alumno y un profesor, ¿no? No era eso, era algo mucho más profundo, era compartir una misión y aquí estamos. A mí me gustaría repasar un poco por encima, porque claro, desde la pandemia, porque yo abrí la escuela hace casi 7 años, pero desde la pandemia pues se ha acelerado todo el proceso de los programas online. Entonces me gustaría decirte así brevemente para terminar los nombres de algunos programas y que tú me digas lo primero que te surja, ¿no? Lo primero que surgió en ti o lo primero que te surja que ves ahora ya desde este lado, desde dentro, de que surgen los programas con nuestras queridas alumnas, hermanas de camino, compañeras de camino, que eso es lo que realmente somos. Quiero paz, programa Quiero paz de 8 semanas, Pues Quiero Paz para mí es familia. familia. El programa Quiero paz y mis relaciones. Para mí ese es diversión y diversión no solo por el hecho de, de lo que se experimenta haciéndolo, ¿no? De esa apertura a jugar con los roles de los personajes de la vida, sino por la diversión también, pues grabándolo y toda la experiencia que vivimos, ¿no? Haciendo nacer ese programa. Y para mí, al final es eso, es que toda relación ha de ser una conexión con el disfrute y con esa mirada amorosa a todo, sin esperar nada, ¿no? Simplemente disfrutar de esa presencia y de ese compartir. El retiro de la niña interior, conecta con tu niña interior y eleva tu autoestima, el retiro. Reconocimiento. Ujú. Yo creo que es un reconocimiento hacia nuestro propio ser y hacia ese mirarnos hacia adentro y vernos. El programa de 4 semanas de una mirada amorosa a la pérdida, al duelo y a la muerte. Infinito, que todo es infinito, que todo es inmenso y que hay mucho más allá de lo que vemos con los ojos físicos y con los sentidos. Ujú. Eh, Mentor, quiero paz. Mentor, mentor se me viene vamos, una experiencia, eh, pues un proceso mágico para mí, diría, mágico y transformador, porque es una aventura, yo diría aventura. Aventura. Aventura abiertas además a lo que surja, ¿no? Porque ahí sí que vienen mujeres valientes que no saben que se van a encontrar y simplemente saben que es un proceso de 6 meses y dicen, allá voy, ¿no? Es apertura, confío en la vida y me entrego aquí a vivir este proceso, esta aventura, diría. Y para terminar, aunque hay muchos más, pero para terminar, membresía, Camina con Paz. Membresía es el camino y el compromiso, o sea, la responsabilidad. Lo resumiría en la responsabilidad, porque es ese compromiso con la vida, compromiso con nosotras y es ese camino que pasito a pasito, ¿no? Vamos dando y lo damos cuando tomamos la responsabilidad de nuestra vida, cuando nos hacemos responsables y cuando dejamos de mirar fuera y miramos que el único cambio está en nosotros y el único camino que podemos recorrer es el nuestro. No podemos recorrer el de otros y otros tampoco pueden recorrer el nuestro. Así que para mí sería esa conexión con
esa toma de responsabilidad en ese camino con paz. Pues aquí seguimos, Mónica, caminando juntas hasta el infinito y más allá. Y para terminar, ¿qué quieres decir para cerrar? Bueno, además de que nos vemos en tu mejor 2023, por supuesto, todas las personas que queráis entrar, tanto en la entrada online 2x1, quedan muy pocos días, pocas plazas para el evento presencial en Madrid. Podéis entrar en www.tumejor2023.com. ¿Qué dirías para terminar, Mónica, para cerrar? Pues lo que diría es que en cada momento, en cada experiencia que vivamos o en cada pensamiento que surja, cada sensación, cada emoción, pues nos preguntemos desde dónde estamos mirando y quién es el que está hablando. Hablo desde el corazón, lo siento desde el corazón, es una intuición, es algo que quiero hacer o me está hablando esa mente confundida o esas creencias o esa programación o esa identificación. Es la pregunta que me hago, ¿no? Y que cada vez que viene algo, que por supuesto que viene, pues lo que busco es salir de esa identificación, soltarlo y volver a conectar con aquello pues que me hace estar bien y que me hace volver a ese hogar, como dije antes, ¿no? Que para mí fue esa conexión con el estar en casa y por eso también a casa. A casa, efectivamente. Pues así es, Mónica. Volvamos a casa y volvamos a amarnos a nosotras, porque al final hemos de quitar muchas capas, hemos de quitar muchas creencias para volver a reconectar con el amor hacia nosotras que tenemos, que hemos tenido siempre desde antes de nacer, porque el alma no entiende de nada más que de amor, y aquí estamos haciendo ese camino de trascender y de elevarnos hacia lo que realmente somos y volver a casa, ¿no? Una vez terminado este periodo de mundo material, volver realmente a casa, a la luz, al hogar y bueno, pues a otro lugar. Muchísimas gracias, Mónica, gracias por estar aquí hoy, gracias por acompañarme en este camino de pérdidas y de ganancias, de alegría y sobre todo tan emocionante y con tanta ilusión que lo hacemos las dos. Y gracias a todos por estar aquí escuchando. Confío en que os haya parecido inspiradora esta historia de Mónica Akasha. Y bueno, pues seguimos en el camino, Mónica. Nos vemos muy pronto. Ahora cruzamos el pasillo y nos vemos. Seguimos. Gracias a todos. Gracias, Paz. Siempre. Gracias, Mónica. Gracias. Besitos. Chao. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Deseo que hayas disfrutado de esta conversación y que haya sido para ti, de alguna manera, inspiradora y que haya aportado algo valioso a tu vida. En este podcast, además de experiencias inspiradoras, encontrarás meditaciones y visualizaciones guiadas con mi voz, para que tú también puedas dar los primeros pasos para mejorar tu vida a través del desarrollo personal. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes suscribirte y también dejar un comentario contándome en qué te ha inspirado esta historia. Te agradezco que compartas esta experiencia con otras personas para que también puedan inspirarse con los testimonios de personas maravillosas que han mejorado sus vidas a través del autoconocimiento y el desarrollo personal. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web www.pazcalab.com, donde encontrarás información sobre mis programas presenciales y online. Por último, recuerda que no estás en esta vida para luchar, estás aquí para disfrutar y vivir en paz. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.